tienen respecto a la posibilidad o no de que estos temas sean arbitrables. Y creo que las preguntas que ha planteado Huáscar son bastante sugerentes y creo que abarcan el espectro de los problemas principales que este tema plantea. Evidentemente, por razones de tiempo no podremos contestarlas todas, pero creo que en la discusión del panel quizás haya espacio para poder abordar la mayoría de ellas. Quiero comenzar comentándoles un criterio que los psicólogos llaman, más que un criterio, una situación que los psicólogos llaman procrastinación. La procrastinación es aquella situación en la cual uno sabe que es bueno cumplir un compromiso, pero no lo hace por alguna razón. Es decir, privilegia el corto plazo sobre el largo plazo. Ejemplo típico, mucha gente que sabe que necesitará tener ahorros para cuando llega vieja, no ahorra. Y entonces tenemos gente que llega mayor y no tiene realmente recursos para hacerlo. Y eso explica de alguna manera por qué el Estado nos fuerza a ahorrar, ¿no? Y entonces nos obliga a depositar en nuestra AFP para que tengamos fondos suficientes para el día que nos retiramos podamos vivir dignamente. Otro ejemplo típico de procrastinación es cuando uno se pesa una mañana y decide que tiene que hacer dieta. Y entonces uno está convencido que tiene que hacer dieta porque es bueno para su salud, porque le va a ir mejor, porque se va a sentir mejor, pero tiene un problema, y es que cuando uno decide hacer dieta y se compromete con hacer dieta, el problema principal que tiene es ¿cómo me mantengo haciendo dieta? Si uno actuara de una manera totalmente racional diría, cada vez que tengo hambre pensaré que es bueno no comer y en consecuencia voy a adelgazar. Y todos los que hemos hecho dieta sabemos que eso, en la mayoría de los casos, no nos funciona. Y no nos funciona porque a pesar que sabemos que sería bueno, terminamos haciendo en el corto plazo lo que es malo para nosotros. Y no sabemos cómo arreglar el problema. Bueno, una forma de arreglarlo, porque usualmente las dietas se suelen romper en la noche. Cuando nadie me ve, me paro, me levanto, bajo y abro el refrigerador. Y una solución al problema es hacer esto, ¿no? De hecho, esto es un ejemplo bastante artesanal de cómo cerrar una refrigeradora, pero en Estados Unidos venden unos candados especiales que permiten colocarse, que se pueden colocar a la refrigeradora y que tienen timing, o sea, de manera tal que uno solo puede abrirlos a ciertas horas cuando ya la gente te está vigilando. De manera que la persona, cuando se levanta en la noche, está controlado por el candado de la refrigeradora. Bueno, el Estado enfrenta un problema similar. Cuando el Estado quiere traer la inversión, se compromete a hacer una especie de dieta, es decir, a respetar cierto régimen. Régimen que implica respetar las inversiones que algunas personas hacen en base a ciertas promesas que el Estado hace. Pero por supuesto, esto lo hace cuando está con la cabeza fría. En la noche, cuando le da hambre, quiere abrir el refrigerador. Y si no tiene un buen candado, el problema que va a tener es que le van a abrir el refrigerador. Y cuando va a abrir el refrigerador, y cuando abre el refrigerador, el esquema va a perder la confianza que debería generar. Es decir, el problema principal que se enfrenta respecto de la inversión y de la relación entre el Estado y las empresas y los inversionistas es un problema de procrastinación. Y entonces, ¿cómo se ve el gordito en la noche que se mete al refrigerador y comienza a pulular por la cocina tratando de abrirlo? Más o menos así, ¿no? Es decir, no genera suficiente confianza y uno dice, de repente nos abre el refrigerador, ¿no? Y hay algunos antecedentes de varias personas que han abierto el refrigerador y han roto la regla que ellos mismos, claro, no ellos como personas, pero el Estado que representan como entidad había asumido y que ha dejado de respetar. Y entonces, el juego tiene que ser hacer un candado bien hecho. Un candado que tenga capacidad de resistir. Ya sé, todos sabemos, por más bueno que sea el candado legal que creemos, siempre, como todo candado, por más que esté hecho de titanio, puede ser roto. Pero el truco está en tener un diseño legal que haga difícil romper el candado y que en consecuencia nos dé una seguridad de que el régimen al que se comprometieron va a ser respetado. Es decir, el propio Estado se ha limitado a través de un marco legal que él ha aceptado y él mismo le ha puesto el candado para amarrarse en la tentación de romper el régimen que se comprometió a respetar.
James Buchanan, Premio Nobel de Economía, decía que había que acabar con la visión, decía, ya acabó la visión romántica del Estado. Esta visión en la cual el Estado es de alguna manera un ente dadivoso y bueno que finalmente va a cumplir con su palabra y va a ser adecuado. Y esta es una cita muy buena de él. El romance se ha ido y quizás para no volver nunca. Los políticos y los burócratas son vistos como personas comunes y corrientes, como todo el resto de nosotros, como el gordito en la noche en el refrigerador. Y en consecuencia tienen todos los defectos que la humanidad tiene. La política es vista como un conjunto de arreglos, un juego que quieren en que muchos jugadores, cuyos muy diversos objetivos interactúan para generar resultados que podrían no ser ni internamente consistentes ni eficientes bajo cualquier estándar. En pocas palabras, lo que nos dice es, esto es un juego. Y los juegos requieren reglas claras para poder funcionar, porque no podemos confiar totalmente en las promesas que nos han dado si simplemente son eso, promesas. Y claro, la política no se ve así, ¿no? La política se ve de manera distinta, ¿no? Quiero acá comentarles de qué estamos hablando. Y les voy a poner algunos casos típicos donde puede surgir este problema. El primer caso del que les quiero hablar es el contrato de concesión firmado por un concedente. Incluye en una cláusula la fórmula tarifaria aplicable al servicio. Hay casos en el Perú que es así. O incluyen la fórmula, o en todo caso incluyen los criterios con los cuales se va a calcular la tarifa. Posteriormente el regulador aplica una fórmula distinta a la que está en el contrato. ¿Puede arbitrarse la discusión sobre cuál es la fórmula tarifaria aplicable o si ésta fue adecuadamente aplicada? El contrato de concesión establece el nivel de inversión para cumplir compromisos ambientales. La autoridad peruana, luego de firmado el contrato, impone compromisos y estándares más exigentes a los que estaban originalmente previstos en el contrato. ¿Puede arbitrarse la discusión sobre cómo se cumplen las regulaciones ambientales? En un puerto, el contrato concede en exclusiva al concesionario la prestación de un servicio. Dice, tú eres el único que va a brindar el servicio en el puerto, tu concesionario. Un tercero presenta una solicitud de acceso para brindar el servicio que se le ha otorgado en exclusiva al concesionario. El regulador le otorga el acceso en contra de lo que el contrato dice. ¿Puede arbitrarse la decisión de conceder el acceso? El contrato de concesión señala que se aplicará una penalidad en caso de no cumplirse determinados estándares. La ley y el contrato encargan al regulador aplicar la penalidad. Esto es un caso relativamente común. El regulador aplica la penalidad a pesar que el regulado sostiene haber cumplido con el estándar. ¿Se puede arbitrar la resolución administrativa que aplica la penalidad? Y este es un caso, acá no hay contrato. Un inversionista español sin contrato con el Estado, ¿no?, se dedica a una actividad económica. El regulador sectorial aplica una exigencia diferente a la que exige a los nacionales. ¿Hay algún caso en el que este inversionista puede ir a arbitraje o necesariamente tiene que ir al Poder Judicial para reclamar su derecho? Y eso lo vamos a ver en un momento. En todos estos supuestos hay decisiones estatales que pueden estar sujetas a arbitraje. Y por supuesto hay también toda una discusión muy interesante sobre cuál puede ser el objeto del arbitraje. Algunos dirán, yo diría, es básicamente el estándar internacional, no es totalmente exclusivo que esto sea así, pero sí ocurre, es lo que ocurre frecuentemente. Puede ser simplemente un tema de daños y perjuicios. Mira, incumpliste la promesa, te aplicaron algo que era no correcto, incumplieron el contrato en el fondo y tu remedio es que te paguen daños y perjuicios. Pero también se podría plantear la discusión sobre si hay lo que los americanos llaman specific performance o nosotros llamamos ejecución forzada de la obligación, que es si el Estado te aplicó un estándar que no era aplicable, el tribunal arbitral puede ordenar que el Estado deje de hacer lo que estaba haciendo, es decir, que el regulador aplique una tarifa distinta, que el regulador no concede el acceso, que el regulador no aplique el estándar ambiental. ¿Puede hacerlo? ¿Puede decirlo directamente? Vamos a ver que eso ya ha ocurrido en el Perú, ya ha ocurrido en más de un caso, ¿no? Entonces, hay un problema, y es que cuando el Estado firma un contrato tiene dos caras. Una es la cara de Estado, ius imperium, potestades exorbitantes, etcétera, etcétera, pero por otro lado es parte contractual. Ha firmado un contrato y se ha comprometido a cumplir un contrato. Y en el Perú suele pasar que estos contratos son contratos leyes. Entonces, ¿cuál es el alcance y qué tanto nos puede sacar una cara o la otra? La cara del que decide romper el refrigerador o la cara del que decide respetar que el candado se quede cerrado. Es un problema que los economistas llaman accountability regulatorio, que es ¿cómo haces que el regulador sea accountable,
esas palabras que no tienen traducción adecuada al español, se le dice rendición de cuentas, es muy mala traducción. ¿Cómo haces para que sea accountable? ¿Cómo haces para que algo lo supervise, algo le ponga límites y entonces respete las propias reglas que el propio Estado ha establecido a través de sus acuerdos contractuales y a través de las normas que ha dictado? ¿Cómo consigues que eso ocurra? Y entonces, en principio, la forma como hemos diseñado nuestro candado tiene varios elementos, pero voy a destacar dos principales. El primero, hemos contractualizado lo público, en términos de contractualizado buena parte del marco regulatorio. Ustedes leen un contrato de concesión en casi cualquier sector y lo que van a encontrar es un contrato que aborda frontal y claramente contenidos regulatorios. Sea por referencia a las normas que van a resultar aplicables, pero muchas veces sea porque el propio contrato contiene un marco regulatorio que no está contenido en el marco legal, pero que el Estado ha negociado y ha establecido como el aplicable, ¿no? Por eso yo no coincido con quienes dicen que cuando uno estabiliza un contrato, está estabilizando solo el marco legal, porque puede ser que el contrato contenga reglas que no están en el marco legal, que el Estado ha negociado. La fórmula tarifaria. Podría ser que la fórmula tarifaria no esté recogida en el marco legal, pero yo me he comprometido que te voy a aplicar un RPI menos X de tales características y con tales elementos. O te voy a aplicar valor nuevo de reemplazo, te voy a aplicar algún concepto de ese tipo, y lo he colocado en el contrato sin que necesariamente eso tenga respaldo en un marco legal. La pregunta es, ¿el Estado tiene que respetar eso como contrato, a pesar de que parece ser una función que le corresponde al regulador? Entonces, lo primero es, se ha contractualizado lo regulatorio. Y lo segundo es, como consecuencia de eso, se ha permitido arbitrar estos temas que se han contractualizado. Y al hacerlo, entonces se crea un marco que tiene algunas consecuencias importantes en términos de cómo funciona nuestro sistema. Es decir, hemos ido un poco más allá, ¿no? Esto, por supuesto, se ha venido discutiendo, ¿no? Se ha venido discutiendo, hay numerosos recortes periodísticos, pero se ha venido discutiendo que esto sea arbitrable. Y hay algunos reguladores, hasta ahora pocos, pero algunos, que sostienen que esto no se puede arbitrar. Que esto no se puede arbitrar porque la decisión del regulador es soberana, es expresión de las facultades administrativas del Estado y en consecuencia esto no se puede arbitrar. Y acá están equivocados. ¿A quién se le ha ocurrido esta idea tan alocada? ¿No? Y hay posiciones doctrinarias muy respetables que han sostenido precisamente eso. Esta es la posición de Mario Castillo, que es de alguna manera el que ha estado representando la posición a favor de la no arbitrabilidad. No voy a leerles toda la cita, pero sí se las voy a resumir. Básicamente el argumento es el siguiente. Como la ley de arbitraje dice que solo son arbitrables las materias de libre disposición, y los temas regulatorios no son de libre disposición del ministerio concedente y del concesionario empresa inversionista, a la hora de haberse establecido, si es que se ha establecido la arbitrabilidad de algún tema de este contrato que tenga que ver con el tema del regulador, entonces se está sometiendo a arbitraje a algo que no es de libre disposición. Y como no es de libre disposición, no se puede arbitrar. Se acabó ese es el argumento. Ese es básicamente el argumento que se ha sostenido. Ahora, ¿qué cosa es lo que no se ve en ese argumento? Yo creo que no se ven básicamente dos cosas que son sumamente importantes. La primera, la existencia del marco de contratos ley. La segunda, la existencia de tratados internacionales. Es bien interesante, pero en el artículo que acabo de citar no hay una sola mención a la palabra contrato ley y no hay una sola mención al concepto de tratados internacionales, que son el fundamento que explica por qué estos temas son sí arbitrables y que el marco legal peruano permite su arbitrabilidad. Este es el artículo 2 que se cita, el artículo 2 de la ley de arbitraje. Dice, materias susceptibles de arbitraje pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho. Claro, de ahí se saca la conclusión, pero olvidando que el artículo completo es así. Así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen. Ese es el artículo completo. Y ese artículo lo que dice es que la ley puede autorizar arbitrar justamente materias que no son de libre disposición. Claro, se ha mencionado también, se menciona en el artículo, que la ley del Poder Ejecutivo establece facultades exclusivas para los organismos reguladores. Y por supuesto, desde el punto de vista de organismo regulador. Pero de ahí nadie se le ocurriría decir que una decisión del regulador no es revisable ante el Poder Judicial porque la ley del Poder Ejecutivo no lo menciona. Habrá que ver todo el marco legal para ver
¿quién puede revisar o quién puede eventualmente pronunciarse sobre las consecuencias contractuales, en este caso contractuales, que tiene la controversia que pueda generar una decisión regulatoria? Este artículo además no es realmente lo importante, porque la ley de arbitraje en realidad solo recoge lo que ya dice la Constitución. La Constitución establece que hay libertad de contratar, y voy a leer la parte subrayada: los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan por la vía arbitral o judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato contemplados en la ley. El mismo artículo señala: mediante contratos ley el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Si cuando yo le doy carácter de contrato ley, puede ser que el contrato ley esté protegiendo un marco legal, pero puede ser que el contrato ley esté protegiéndose a sí mismo contra la ley. Es decir, la ley no puede modificar, y si no puede hacerlo la ley, menos puede una decisión regulatoria. Y el artículo 63 dice: el Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de la relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someter a arbitraje nacional o internacional en la forma en que lo disponga la ley. Es decir, la Constitución es la que señala el principio que la ley puede autorizar a arbitrar materias que podrían no ser de libre disposición. ¿No? De hecho, esta es una historia, la verdad, muy antigua. Si ustedes se dan cuenta, nada más soberano que los límites territoriales. Y sin embargo, en la historia de la humanidad, los límites territoriales entre estados han sido arbitrados. Ha habido numerosos arbitrajes en la historia, donde los árbitros han definido un problema soberano entre dos estados. Es decir, no es una cosa extrañísima que hayan arbitrajes en los cuales se pueda definir una cosa de este tipo. Y son árbitros, como cualquier árbitro, muchas veces han sido particulares, que han simplemente arbitrado en base a la designación que se ha efectuado. Entonces, en realidad uno debería leer así el artículo 2. Materias susceptibles de arbitraje. Pueden someterse a arbitraje a las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley, o en este caso lo agrego yo para entenderlo mejor, el artículo 62 y 63 de la Constitución, o los tratados o acuerdos internacionales autoricen. Interesante, la ley de contencioso administrativo, que supuestamente regula las competencias de los jueces, tiene un artículo, un inciso, que se refiere a ese problema. Y justamente dice lo mismo que la ley de arbitraje, si se dan cuenta. Lo que pasa es que lo dice desde la perspectiva del contencioso administrativo, no desde la perspectiva del arbitraje. Y dice: son impugnables en el proceso de las siguientes actuaciones administrativas: actuaciones o omisiones de la administración pública respecto a validez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública, con excepción de los casos en que es obligatorio se decida conforme a ley someter a conciliación o arbitraje la controversia. Con lo cual la propia ley dice: oye, hay temas que no van al contencioso. Fíjense, que no van al contencioso. Y si un contrato permite o se pronuncia sobre aspectos regulatorios, y ese contrato contempla como pacto un aspecto regulatorio y contempla una cláusula arbitral, yo creo que cae perfectamente en este supuesto. El Tribunal Constitucional, no voy a citar, hay numerosas resoluciones, pero este es particularmente importante, el caso Telefónica, estableció eso y estableció cuál es el alcance de estos contratos ley y estableció que eran protegibles y que no podían ser modificados ni por ley. Y esta es la exposición de motivos del, no estoy seguro si es la primera norma, pero por lo menos la primera norma que yo identifico, que fue el Código Civil del 84, que reguló expresamente el tema de los contratos ley. Y dijo, efectivamente, que estos no eran modificables y que sus términos tenían que ser respetados por el Estado una vez que firmaba, ¿no? Podremos tener una interesante discusión, a eso estaban agarrando a golpes hace un momento, sobre si efectivamente es un contrato civil o es un contrato administrativo, y posiblemente será interesante escucharlo. A mí la verdad no me importa mucho si es civil o administrativo. A mí lo que me importa es lo que el marco legal dice, y lo que el marco legal dice es que no pueden ser modificados. Entonces, si no puede ser modificado un contrato civil o un contrato administrativo, lo importante es la consecuencia. Y yo creo que el marco legal es muy claro de que no pueden ser modificados. Y el marco legal es muy claro en que se pueden ser arbitrados. Con lo cual, si alguien pretende modificar o inaplicar el contrato o generar un efecto similar a una modificación del contrato, yo creo que eso es arbitrable, ¿no? Les pongo algunos ejemplos de contratos ley, porque comencemos con el tema de contratos ley. Y acá voy a ir muy rápido porque creo que lo más interesante va a ser la discusión. He dado ya un poco el marco general. Hay una serie de supuestos: la ley de incentivos de concesiones de obras de infraestructura,
los convenios de estabilidad jurídica regulados también en nuestra legislación, la ley de desmonopolización progresiva de telefonía fija, que es el que explica el contrato telefónico, quizás el contrato ley más, no sé si llamarlo perfecto, pero más completo como contrato ley que hay en la legislación, pero en el marco legal peruano, la ley orgánica de hidrocarburos, que dice que los contratos de licencia son contratos ley por el solo hecho de haber sido firmados, sin necesidad de ninguna declaración posterior, ¿no? Es muy común, porque esto es muy importante para los contratos de concesión. La mayoría de contratos de concesión, no sé si la mayoría, pero una buena parte, y diría la gran mayoría de los importantes, de los grandes, tienen, además del contrato de concesión, un contratito chiquito, 2 páginas, 4 cláusulas, que lo único que dicen es, este contrato es contrato ley. No lo dicen con esas palabras, pero lo dicen, se someten a este marco legal y dicen, no pueden ser modificados, ¿no? ¿Y qué dice? Por medio del presente contrato, el Estado garantiza al concesionario las declaraciones, seguridades, garantías y obligaciones asumidas por el concedente en el contrato de concesión. Y lo hacen en base al artículo 1357 del Código Civil y de todo ese marco legal, créanme, dice que estos contratos son contratos ley. Es decir, convierte en contrato ley el contrato de concesión. Y al final dice, se arbitra. Cláusula tercera, se arbitra. ¿Con qué cláusula arbitral? Con la cláusula arbitral del contrato de concesión. Entonces, cierra y le da al contrato de concesión este carácter de contrato ley, ¿no? La segunda parte, no solamente cuando la ley lo dice, cuando los tratados o acuerdos internacionales lo autorizan, ¿no? Básicamente, el caso más común es cuando uno tiene un BIT, un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, un TIP, en realidad, un TBI, perdón, en español, pero más conocido por sus siglas en inglés, que es BIT, ¿no? Que básicamente define quién es un inversor. Esto acá no hay contrato. Acá el inversionista viene y pone un negocio. Puede venir acá y poner un restaurante. Le va a costar caro el arbitraje para el restaurante, pero puede poner un restaurante, pone su restaurante y curiosamente hay un tratado firmado entre el país donde él invierte y su país de origen. Y ese tratado dice que él está protegido. Y ese tratado dice, como dicen en el caso del Perú, más de 30 tratados, dice, si el Estado no cubre estas garantías, que él nunca ha firmado, pero él se ha acogido indirectamente a la hora de invertir, si no cumple con estas garantías, puede ir a arbitraje y pedir al Estado, receptor de la inversión, que vaya a arbitraje. Y pueden tomarse ahí decisiones respecto a si se ha vulnerado o no su garantía de inversión. Nuevamente, entraremos a la discusión, eso dependerá de lo que dice el tratado bilateral, si esto es un tema solamente indemnizatorio o va un poco más allá, ¿no? Les pongo un ejemplo, el TLC con Estados Unidos, claro. No es un BIT técnicamente, pero tiene un capítulo de inversiones que es en realidad una especie de BIT. Es un BIT, funciona como un mecanismo de protección de inversiones. Y fíjense cómo está redactado. Las obligaciones de una parte bajo esta sección, parte 10, inversiones, se aplica a una empresa estatal u otra persona cuando éste ejerza cualquier autoridad regulatoria. Y si ustedes siguen leyendo el tratado, esto es arbitrable. Con lo cual, expresamente menciona la palabra regulatorio. Y el Perú ha pasado ya por algunos arbitrajes donde se han discutido temas regulatorios a través de mecanismos similares a este o a través de mecanismos contractuales, pero ya lo ha hecho y lo ha hecho en numerosas oportunidades. Y hay numerosas jurisprudencias, no voy a detallarla. El caso del RPI-X de Telefónica fue objeto de un arbitraje y el tribunal arbitral no entró al tema por el lado de los daños, entró al tema por el lado de specific performance. Claro, dijo que no ordenó que se recalculara, pero sí analizó y dijo que podía pronunciarse sobre la fórmula. Y si la fórmula estaba razonablemente establecida o no. Es decir, specific performance. También el caso de cargos de terminación, y ha habido varios casos, Telefónica tiene una buena cantidad de casos para mostrarnos. Los casos de las eléctricas, que no eran regulatorios, pero era peor que regulatorios, porque si hay algo más que espanta más a la gente que se arbitra un tema regulatorio que se arbitra un tema tributario. Y ya se arbitraron los casos de las eléctricas y varios otros casos tributarios en los cuales los tribunales domésticos, porque estaba sometido a cláusula doméstica, dijeron que no le podían acotar esos impuestos. No le dieron indemnización, dijeron no le puede cobrar los impuestos. Y cobrar los impuestos es un cumplimiento contractual, absténgase de cobrárselos de esa manera, ¿no? La Corte Superior ha avalado, algunos de estos casos fueron anulación y esas anulaciones fueron rechazadas diciendo que el Estado se comprometió a arbitrar, ¿no? No voy a entrar a todo detalle, pero hay casos en el ámbito internacional en que incluso se ha revisado en arbitraje una decisión judicial. Y de hecho, la decisión judicial vulnera un tratado bilateral de protección de inversiones. El caso Saipem Bangladesh es un caso muy reciente, donde efectivamente ocurrió eso, ¿no?
El caso City Orient Limited contra República de Ecuador, aunque ahí hay un tema, una cautelar, donde básicamente, por más que el tribunal dice que no ordenó, que no suspendió la ley, en el fondo el efecto de la cautelar fue muy parecido a suspender el efecto de una ley, ¿no? El caso Duke Energy, que es un caso peruano, muy parecido al caso de las eléctricas, tremendamente parecido al caso de las eléctricas, donde se discutió un tema tributario y el pronunciamiento del tribunal fue muy similar, con la única diferencia que el remedio en este caso fue daños, no fue como los casos peruanos donde el remedio fue ejecución específica, ¿no? Y esto es lo que dijo el tribunal, que no podía revisar, a él no le interesaba si el tribunal fiscal o la SUNAT estaban de acuerdo, pero sí que había un incumplimiento del contrato. Y atribuyó las consecuencias del incumplimiento del contrato a través de fijar una indemnización. El caso Aguaitía, el otro lunes estuvimos en Washington defendiendo y que el Perú ganó, donde la discusión era una discusión regulatoria, tenía que ver con la calificación de una línea de transmisión. Y lo que se discutía es si el Estado peruano había o no vulnerado un convenio de estabilidad jurídica a través de la decisión que el regulador había tomado. Y afortunadamente el regulador estuvo ahí, estuvieron los integrantes del regulador defendiendo la posición del Estado a través de testimonios, a través de la actividad, y hubo un muy buen resultado porque se definió que efectivamente no había ninguna vulneración. Pero más allá de que el Perú ganó, lo cierto es que fue arbitrable. Es más, Perú no cuestionó la jurisdicción para discutir ese tema, aceptó la jurisdicción y fue de frente al tema de fondo para discutir el tema de fondo. Entonces, en conclusión, la regla es que si existe un tratado o un contrato, y más claro, un contrato ley, las decisiones regulatorias pueden ser arbitrables. Esto dependerá siempre de qué diga el contrato. Un contrato podría negar la arbitrabilidad o podría decir que no es arbitrable tal o cual característica o tal cual elemento. Hay contratos en el Perú que dicen cosas parecidas y habrá que ver cuál es el alcance de esa limitación. Pero la regla también es la diversidad. El análisis tiene que hacerse caso por caso. Yo siempre cuando me preguntan, ¿esto es arbitrable o no es arbitrable? Yo le digo, depende. Y depende de una serie de factores. ¿Qué dice tu contrato? ¿Qué dice el marco legal a que tu contrato está sometido? ¿Qué tipo de materia es? ¿Si hay tratado bilateral o no hay tratado bilateral? Hay varias preguntas que responder. Pero básicamente la arbitrabilidad está sujeta a lo que señala la cláusula arbitral, a la definición de inversión en el BIT, y a las garantías incluidas en el BIT o contrato respectivo, para determinar si esa materia es o no arbitrable. La decisión de arbitrabilidad es, esto es importante, de los árbitros. Ahora yo creo que ya aprendimos, pero al comienzo salían las autoridades a decir, no hay arbitraje, porque esto no es arbitrable, y entonces yo no me presento frente a ningún árbitro. Y salían a decirlo. Hoy día ya saben que eso no lo pueden hacer, porque ¿quién decide eso? Ya lo sabemos, cómpetes, los árbitros. En todo caso tendrás el recurso de anulación para discutir si su competencia fue bien atribuida o no fue bien atribuida. Y es importante, y acá sí creo que mantener el régimen vigente. ¿Por qué? Porque queremos un buen candado en el refrigerador. Si no tenemos un buen candado, la dieta no funciona. Entonces, creer solamente en la buena voluntad del gobernante de turno y de los que vienen en los turnos siguientes, no es, en mi opinión, suficiente garantía para asegurar un marco legal estable y creíble. En consecuencia, hay que ponerle un buen candado al refrigerador para evitar que el gordito se coma lo que está dentro y tenga que comer su dieta. Muchísimas gracias.